Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en este día. En el libro de los Efesios, desde el capítulo 6, desde el versículo 13 al 18. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Para empezar esta palabra que el Señor nos está dando en esta tarde para nuestra meditación, nos habla sobre una armadura del cristiano, del que conoce a Dios, del que ha tenido el encuentro personal con Cristo. Y si nosotros vemos en la realidad, en una guerra, los soldados tienen que usar una armadura que les proteja de las heridas que le pueda proferir el enemigo. Entonces, nosotros vemos que un soldado en tiempos de paz anda sin armadura. Pero cuando está en la guerra necesita colocarse un casco que es de acero, necesita colocarse una tenida que se llama de mimetismo, el cual lo hace confundir en terreno con la naturaleza. Además de un buen calzado que sea bueno para la guerra, y en realidad el arma, que es lo principal. Pero mis hermanos y hermanas, para el cristiano, que estamos en una guerra contra nuestro enemigo, que es Satanás mismo, nosotros también, el Señor nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, que tenemos que tener la armadura de Dios. Un soldado, si va a la guerra, difícilmente pueda salir con vida si anda a manos peladas y sin ninguna de las cosas que necesita para enfrentarse al enemigo. Y Dios a nosotros nos ha dado armadura también, las cuales en esta palabra que hemos leído hoy especifica claramente cuáles son y para qué son. Entonces vemos nosotros de que aquí, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener en claro, que somos soldados de Jesucristo, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús el Señor. Entonces, como soldados, porque el Señor nos tomó como reclutas, Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar al enemigo. Y en esto está la armadura de Dios. Y dice, fíjese, de que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir, porque de lo contrario no podríamos. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y Él inmediatamente nos empieza a dar a conocer cuáles son las partes de la armadura. Y dice en primer lugar, en el versículo 14, estad pues firme. El estar firme en la fe, en la convicción, para que nosotros, teniendo la convicción, la fe
y la plena confianza en el Señor, vamos confiados en lo que Él hará y no en lo que nosotros haremos. Nosotros somos instrumentos en sus manos y Él sabe cómo nos va a usar. Entonces nos dice: ested pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En primer lugar, la verdad. La verdad debe estar en nuestra boca. Esta guerra que nosotros tenemos con nuestro enemigo en común, ¿cierto?, que es un enemigo espiritual, nosotros no lo podemos combatir con armas como las que usan los soldados en este tiempo. Fusil o pistola o cualquier cosa, espada, no sirven. Claro quedó cuando el Señor Jesucristo, aquella noche que lo fueron a detener, dice que uno de los suyos enfrentó a esta turba cuando tomaron detenido al Señor y le cortó la oreja al sirviente de uno de aquellos que le iban a tomar preso. Y él le dijo: no, vuelve tu espada, porque no es con esa espada. La espada a la cual el Señor se refiere, que ya hablaremos más adelante en ella, es parte de la armadura de Dios, pero es muy importante. Y vamos a hablar que dice que tenemos que, en primer lugar, ceñir nuestros lomos con la verdad, es decir, ceñir todo nuestro ser. Esto se refiere a los lomos, es decir, nosotros, todo nuestro ser debe estar ceñido a lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros. Eso en primer lugar. Y que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Nosotros, el Señor dice que nosotros debemos ser justos, debemos ser santos, como nuestro Padre es santo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando nos habla de la coraza, ¿de cuál parte de la armadura está hablando? En ese tiempo, cuando se usaba la espada en la guerra en los tiempos antiguos, la coraza era algo que cubría completamente desde los hombros hacia abajo hasta más abajo de la cintura, y tenía un frente y la espalda, es decir, protegía partes vitales del cuerpo. Si usted se fija tal vez en las noticias, cuando los carabineros salen a la calle, andan con un chaleco de seguridad que se llama. Si a ellos les disparan con un arma convencional, chica, es decir, una pistola, no tiene mayores problemas. Pero hay mayores calibres que traspasan ese chaleco de seguridad. Pero fíjese que lo que el Señor nos dice acerca de la coraza espiritual, eso no permite que el enemigo llegue a causarnos daño alguno. Porque esa coraza es la justicia. Y si nosotros somos justos delante del Señor, Dios no nos va a desamparar nunca. Entonces, la coraza de la justicia nos va a librar de que el enemigo hiera principalmente nuestro corazón y todos los órganos que son vitales, pero principalmente el corazón, que es de donde salen los buenos y los malos deseos. Pero si la palabra de Dios, por el nuevo nacimiento que tuvimos, ya mora en nosotros, eso tenemos que cuidarlo, y por eso tenemos que usar la coraza de justicia. Y después dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado, cuando va a la guerra, tiene que ir con un zapato especial para todo terreno, que no le duelan los pies, que no le aprieten, que sea cómodo, que pueda movilizarse rápido si fuera necesario. Un buen calzado para que lo proteja de cualquier cosa que haya en el campo de batalla. Pero para nosotros los cristianos, como dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nosotros
¿Qué es lo que necesitamos para que nuestros pasos sean dirigidos? La palabra de Dios. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio, con la preparación de la palabra de Dios. Porque nosotros antes de ir a la guerra tenemos que prepararnos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a vencer a nuestro enemigo. Y ya estando en esas condiciones, tenemos que ir, pero calzados los pies con el apresto del Evangelio, con la preparación del Evangelio. Nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios para ir a combatir con nuestro enemigo. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, allí se le acercó el enemigo y lo atacó con la palabra misma de Dios. Le dijo, si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? Escrito está. No puede el hombre vivir solamente de este pan, ¿cierto? No solamente por el pan se va a saciar el hambre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vemos claramente, hermano, entonces, de que si nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestros pies ceñidos con el apresto del Evangelio, difícilmente el enemigo podrá hacernos daño. El Evangelio de la paz, hermano, y según dice la misma palabra de Dios, de que Él, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es necesario entonces llevar los pies cubiertos con el apresto del Evangelio, con el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando los soldados antiguamente peleaban a espada o con lanzas, llevaban la espada en su mano derecha y el escudo en su mano izquierda, que le cubría incluso desde la cabeza hacia abajo, pero lo llevaba siempre al lado. El enemigo le tiraba un golpe y él colocaba el escudo para cubrirse, para protegerse. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, decir que verdaderamente tenemos el escudo de Dios? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice, el avisado ve el peligro y se esconde. Eso es en verdad, porque con eso nosotros estamos evitando que el enemigo nos dé y nos pueda vencer. Entonces, el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo, es claro de que nos va a proteger de todas aquellas cosas que el mundo muchas veces nos dice y nos hace burla y nos hace sentirnos mal. Entonces tenemos que protegernos con él, tenemos que tenerlo. Y dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el que llevaba en la cabeza el hombre, que le cubría toda su cabeza por delante, por detrás, y tenía una visera donde el hombre solamente podía ver ahí. Y con eso evitaba golpes en la cabeza. Con ello evitaba que el enemigo llegara a su cabeza, porque, mis hermanos, ¿dónde se genera en los cristianos la principal batalla? Es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque de ahí parte el enemigo haciéndonos la guerra. Y eso tenemos que también protegerlo. Y tenemos que protegerlo, ¿cierto?, con la espada, que es el Espíritu de Dios. Y después finalmente nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuánto necesitamos nosotros orar hoy, en este tiempo que vivimos una pandemia y tiempos muy difíciles? Tenemos que orar por todos nuestros hermanos. Mucho tiempo que no nos vemos. Sabemos que hay algunos que están muy enfermos y tenemos que orar al Señor por ellos. Pedirle que tenga misericordia, pedirle que haga su voluntad. Porque así, mis hermanos, estaremos unidos como un solo hombre, dando la pelea a este enemigo que no nos deja en ningún momento. El Señor nos bendiga, que esta palabra, mis hermanos y hermanas, haga vida en su corazón y en mi corazón, y todo sea para la honra y la gloria del Señor.